Muy bien, pues estaremos viendo, Dios mediante, en estos meses sucesivos y el libro de Apocalipsis. Pero no se puede tomar solo el libro del Apocalipsis en sí solo, porque va relacionado con otros libros, con el libro de Ezequiel, con los libros de los profetas menores, y es en el conjunto donde uno puede más o menos, sobre todo, poder interpretar, porque la Biblia se interpreta por sí sola, y si hay cosas que aún no se pueden interpretar es porque aún no nos es dado el tiempo de poder comprenderla, pero sí que hay cosas que a medida que han ido pasando los siglos y los años, pues el conocimiento aumentó y Dios va dando más entendimiento, más sabiduría a aquellos que leen, escudriñan las Escrituras. Y como dijo Benjamín, vemos cumplimientos de profecías hechas ya hace miles de años y que se fueron cumpliendo con una exactitud impresionante. No existe un libro como este, para nada. Ningún libro religioso, ningún libro escrito por persona humana puede igualar este libro. Escrito en 1600 años de espacio, por más de 40 personajes distintos, de los cuales Dios mismo les inspiró la palabra, es decir, les fue dictando. Y el libro del Apocalipsis es eso. Dios o Cristo le fue dictando a un discípulo lo que tenía que escribir. Le decía: tú mira lo que ves y escribe lo que ves. ¿Es que él entendía todo lo que escribía? No. Pero obedeció, cogió para escribir y lo que él veía, pues empezaba a escribir. Hay cosas que él sí podía comprender en su tiempo, pero cosas que no podía comprender. Pero él conocía, por lo menos conocía a aquel que le decía: escribe, porque había compartido con él un tiempo de su vida, 3 años en el ministerio. El discípulo Juan, cuando escribe este libro del Apocalipsis, se encuentra desterrado en una isla, la isla de Patmos. Es una isla rocosa, una isla donde él se encontraba solo. A veces hay películas donde muestran a Juan desterrado junto con muchos otros hombres, esclavos y etcétera, pero no es el caso. Él estaba solo ahí, porque dice la tradición que intentaron matarlo, porque cuando él escribe el Apocalipsis, todos los demás discípulos ya habían fallecido, no de viejos, sino martirizados por causa del Evangelio. Era el único discípulo superviviente que quedaba. Y trataron pues de eliminarlo también, pero de forma diferente. Dice la historia que lo sumergieron en una olla con aceite hirviendo. Y cuando lo sacaron, pues solo pensaban sacar huesos o lo que quedaría de él, pero él salió sin más. No le afectó para nada la temperatura del aceite, ni un poco como lo que pasó con Daniel y sus amigos, mejor dicho, los amigos de Daniel, cuando entraron en el horno de fuego, salieron de allí y ningún pelo le ha sido quemado. Entonces, como no consiguieron matarlo, lo enviaron a una isla. Dice: vale, pues ya que el motivo por el cual nosotros queríamos ejecutarte era porque tú estás predicando de este Cristo y no queremos que sigas alborotando la ciudad, te vamos a desterrar, te vamos a enviar a una isla. Allí predica las piedras. Y lo que nos ocurre en nuestra vida, todo tiene un propósito. Aquí Juan no entendía por qué le pasaba esto. Él podría estar pensando: mejor hubiera sido que me hubiera muerto, así ya estaría en la gloria, estaría con Cristo, estaría mucho mejor. ¿Qué pinto yo aquí en esta isla? Pero en esa situación, Cristo se le aparece un día que él estaba alabando, un día que él estaba adorando al Señor, y vamos a leer unos versículos del primer capítulo de Apocalipsis a modo de introducción, para entender bien quién es el que le habla a Juan y quién es el que le dicta. Primer capítulo de Apocalipsis. Estaré leyendo una versión, la versión de la Biblia al día, y si pasan los textos correspondientes en la pantalla podréis comparar lo que leo con lo que aparece en la pantalla. Es lo mismo, pero con otras palabras.
Entonces, primer capítulo, versículo 10. Un día del Señor, en que estaba adorando en la isla de Patmos, a donde me habían desterrado por predicar la palabra de Dios y contar lo que sé de Jesucristo, escuché detrás de mí una voz estridente como toque de trompeta y me dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Escribe en una carta todo lo que veas. Envíala a las 7 iglesias que están en las siguientes ciudades de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me volví para mirar al que me hablaba, vi 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros estaba un personaje muy parecido a Jesús, el Hijo del Hombre, vestido de un manto largo y ceñido al pecho con un cinturón dorado. Tenía el pelo blanco como la lana o la nieve, los ojos penetrantes como llamas de fuego. Sus pies refulgían como bronce bruñido y su voz retumbaban como retumban las olas al romper en la costa. En la mano derecha sostenía 7 estrellas, en la boca una espada aguda de 2 filos. El rostro le brillaba con la brillantez del sol en cielo despejado. Al verlo caí a sus pies como muerto, pero me puso la mano derecha encima y me dijo: no temas, soy el primero y el último, el que vive, aunque estuvo muerto, ahora vivo para siempre, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. No temas, escribe lo que viste, lo que está sucediendo y lo que sucederá en breve. El significado de las 7 estrellas que tengo en la mano derecha y de los 7 candeleros de oro es el siguiente: las 7 estrellas son los pastores de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las iglesias mismas. Así que vemos aquí una visión de Cristo totalmente distinta. Juan estuvo con él 3 años, compartiendo el ministerio, viendo cómo Jesús se le acercaban los niños, viendo cómo se le acercaban las personas que sufrían enfermedades, viendo cómo él tenía tiempo para todo el mundo, para todo aquel que se acercaba a él. Lo dice en su palabra, que todo aquel que se acerca a él no lo echa fuera, sino que dejan que se acerquen a él. Pero aquí es una visión totalmente distinta. No sé si os ha pasado a veces, me pasó este fin de semana, me pidieron una solicitud de amistad en el Facebook y veo la cara y digo: ¿y esta quién es? Y la enseño a Loida y dice: no, ni idea. Pero luego ya mirando el nombre, una conocida de Suiza de hace muchos años, ya aceptamos la solicitud y efectivamente era una hermana de la iglesia de Suiza. Pero cambió tanto que no la hemos reconocido. Pues aquí estaba Juan ante esta visión impresionante. Alguien parecido como al Hijo del Hombre, Jesús mismo, en la gloria. Cuando nos acercamos a Jesús, cuando oramos en su nombre, estoy seguro que mentalmente tenemos la imagen del Cristo terrenal. Pero actualmente es así. Cristo al que nos dirigimos cuando oramos en su nombre no es el Jesús que estaba en la tierra. Es este Jesús con esa espada de 2 filos, con esos pies de bronce bruñido. Son todos símbolos de lo que representa. Lo que hay que retener de esto, de lo que aparece aquí en el primer capítulo, ¿qué es lo que él tiene en su mano derecha? O sea, ¿se acordáis? Las 7 estrellas. ¿Qué representan? Los pastores de las iglesias. Entonces, es una visión impresionante. Él es quien es, pero en su mano derecha, con esa firmeza, él es el que mantiene a los pastores en pie, a los llamados al ministerio, a los que él llama, no a los que se autoproclaman, porque hay muchos que se autoproclaman como apóstoles, como pastores, y Dios no los ha llamado, pero a todos los que él ha llamado, él los mantiene en su mano derecha. Tenemos candelabros, había 7 candelabros allí también en el medio. ¿Qué representaban esos candelabros? Las iglesias. ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote con los candelabros? Si nos remontamos al Antiguo Testamento. Mantenerlos siempre encendidos. Y esa no era responsabilidad de Dios, sino del ser humano, del hombre, de los que tenían que estar allí sirviendo. El sumo sacerdote, con los demás levitas que servían ahí en el tabernáculo, tenían
que tener siempre el aceite suficiente para mantener el candelabro encendido. Es decir, que la Iglesia tiene que tener siempre ese aceite. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo y la responsabilidad del pastor, de los pastores en este caso, es de traer siempre alimento para su pueblo, para que las ovejas estén bien alimentadas y no secas. Y con eso voy a hacer un paréntesis. Pasó un hecho en el libro de los Hechos donde la Iglesia iba creciendo tanto que venían las personas a los discípulos y le decían: hey, ¿qué hacemos con las viudas? ¿Qué hacemos con los pobres? O sea, había que organizar un poco todo, porque había que darles alimento, y los que tenían dinero pues traían dinero y otros pues organizaban para repartirlo a los pobres, y así entre todos pues ayudaban y ninguno pasaba necesidad. Pero el asunto era que venían y venían agobiando a los discípulos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Y ellos han tenido una respuesta muy sencilla. No es justo. No es justo que nosotros tengamos que ocuparnos de esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos tenían que dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra. Y si ellos tendrían que dedicar ese tiempo en la obra social, dedicar el tiempo en ayudar, de dar de alimento a las viudas, a los huérfanos, entonces les restaría tiempo, ese tiempo que es muy valioso para poder dedicarlo a la oración y al estudio de la palabra. Entonces eligieron diáconos llenos del Espíritu Santo, que pudieran cumplir con esas funciones. Y así lo hicieron. Entonces, como ellos se dedicaron a lo que era su llamado, por eso la Iglesia crecía y se fortalecía. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que quitarnos ya de la cabeza la idea del: se me ha roto el grifo, voy a llamar al pastor. Hoy necesito que me lleve a Valencia, voy a llamar al pastor. Hoy tengo un problema con el cuarto de baño, voy a llamar al pastor que me lo arregle. Tengo un problema aquí concretamente con el coche, a ver si me cambia el aceite. Y realmente todo el mundo lo hace pensando en su bolsillo. Y es verdad, te ahorras dinero. Si tienes que ir al taller, te cobrarían más. Pero no es la función del pastor, no es su función. Aunque él lo hace de buena gana y está ahí con esa voluntad para servir, pero eso le resta tiempo para realmente lo que es su llamado. Entonces, hago un llamado a la conciencia de todo el mundo, que no hagamos perder el tiempo a los pastores para cosas prácticas en las cuales hay otros hermanos también con esa capacidad que lo pueden hacer. Si yo tengo un problema con el coche, pues yo qué sé, llamo a Andrés, llamo a otra persona, etcétera. Pero para que ellos tengan ese tiempo, porque el tiempo es lo que nos falta. El tiempo es precioso, ¿vale? Los que manejan mucho dinero saben que el tiempo es oro. Es un dicho que se dice, porque valoran muchísimo el tiempo. Cierro la paréntesis. Seguimos. Los pastores están en la diestra de la mano de Cristo. Y Él les encomendó esa misión. Tenéis que suministrar alimento para mi pueblo. Mi pueblo tiene que ser alimentado. Y para ello, lo dicho de antes, necesitan ese tiempo. Entonces, aquí vemos que hay una visión. 7 candelabros, 7 estrellas, representan a 7 iglesias. 7 iglesias mencionadas, de las cuales la primera de ellas es la iglesia de Éfeso. Estas 7 iglesias están lo que sería actualmente en el país de Turquía. Y la primera de ellas es la iglesia de Éfeso. Para Juan era un poco brutal el tener que escribir a la iglesia de Éfeso, encima la primera carta. ¿Por qué pensáis? Porque era la iglesia que él mismo estaba pastoreando. Juan, después de la muerte de Cristo, se marchó a vivir a Éfeso, cuidando a María, la madre de Jesús. Cuando Cristo estaba en la cruz, le encomendó a Juan el cuidado de María. A Éfeso, quien fundó la iglesia de Éfeso no fue Juan, fue el apóstol Pablo. Él llegó allí
Ese relato está en el libro de Hechos, en el capítulo 19, donde nos dice que llega Pablo en la ciudad y se encuentra ahí con 12 personas y les hace una pregunta muy sencilla: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando habéis creído? Y él dice: pues nunca hemos oído hablar de Espíritu Santo, no sé de lo que nos estás hablando. Estuvimos bautizados pues en el bautismo de Juan. Entonces Pablo los adoctrina, impone sus manos sobre ellos, reciben el Espíritu Santo, se bautizan por inmersión de agua y ya tenía ahí pues a los 12 primeros cristianos. No tiene nada que ver con el G12. Y empieza a predicar en esa ciudad. Éfeso pues era una ciudad como podría ser hoy en día Nueva York, en medio de Estados Unidos. Tenía unos 500.000 habitantes. No era un pueblecillo, era una ciudad enorme. Y ahí manejaban muchísimo la plata. O sea, el material, la plata y la plata. Porque fundían y hacían templos de la diosa Artemisa o Diana. Tenían el más grande templo de toda la Asia Menor, dedicado a esa diosa. Y era una ciudad completamente comercial, completamente idólatra y completamente corrupta. O sea, ahí había de todo. Era una ciudad donde se manejaban los millones para arriba, para abajo, como en ninguna otra ciudad. Y en ese templo, un templo, pues os podéis imaginaros, las columnas eran de 18 metros de alto, 13 metros de anchura, 240 metros de profundidad. Tenía más de 120 pilares, cada uno dedicado a un emperador o a un dios. Y dice la leyenda que debajo de cada columna metían un esclavo vivo y así lo enterraban. Y era una forma de dedicar el templo a esa diosa. En ese templo pues había de todo. Todos los criminales, asesinos, se escondían en ese templo. Podían esconderse ahí. Nos recuerda un poco las ciudades de refugio en el libro, en la época de Josué. Si se metían dentro del templo a tiempo, pues entonces el gobierno no podía hacerles nada, estaban ahí a salvo. Ahí se ejercía prostitución dedicada a los dioses, que llamaban la prostitución sagrada. Entonces sacrificaban toros, porque los toros, pues decían, pues la fuerza del toro para tu relación sexual, ahí va eso. Y también por encima pues tenían como un museo, donde ahí pues tenían todas las obras de arte de los más grandes escultores griegos de la época. O sea, era el templo impresionante. Tenían un anfiteatro, la ciudad de Éfeso, que había pues una cabida de unas 50.000 personas. Y eso normalmente era para el teatro, hasta que vinieron los romanos. Y la ciudad de Éfeso era tan poderosa que, bueno, en un sentido era subyugada por los romanos, pero los romanos les dejaron la libertad de poder gobernarse por ellos mismos, siempre y cuando no se rebelaran contra el César. Entonces, Éfeso adoptó la forma de adoración a esta diosa más a los dioses de los romanos. No tenían ningún problema. Todo era una cuestión de dinero, de negocio. Entonces, incluso pues los emperadores romanos, unos cuantos de ellos, iban y tenían su residencia en Éfeso. Estaban allí viviendo y estaban muy a gusto. Entonces, en medio de todo esto, llega Pablo, llega a Éfeso. ¿Os imagináis? Tenéis un llamado evangelístico y vais a una ciudad como Nueva York y no hay ningún cristiano allí. Y tenéis que abrir una obra. Yo no sé, si a mí me dijera, tienes que abrir una obra, elige en la Costa Brava o en Los Cañíbales, allí en una zona tropical del fondo del África. Y digo, pues me quedo con la Costa Brava. Por lo menos hay playa, ¿no? Así que ahí estaba Pablo y Pablo en Éfeso pues es la iglesia y la ciudad donde él más ha quedado tiempo. Estuvo allí más de 2 años, en su segundo viaje misionero. Cuando fundó la iglesia, cuando empezó a predicar el evangelio, pues era tan poderoso
Era algo tan impresionante que había milagros, había sanidades. Incluso los enfermos ya no podían ni venir del alboroto que había. Traían sudarios, una prenda de ropa del enfermo, y decía, mira, esta es la camiseta de mi hijo. Vale, y el hijo se sanaba, aunque estuviera en casa, estuviera donde estaba. O sea, estaban pasando esos fenómenos. Y eso era tan impresionante que hubo una reacción, pues dentro de todo el contexto de la industria de los templos de plata, porque un tal Demetrio, con todos sus artífices, se quejaron al procónsul. Han dicho, oye, que nos están quitando negocio. Claro, cristianos se están convirtiendo y entonces dejan de comprar esas piezas de plata, esas piezas que estaban destinadas pues a los dioses. Aquí tenemos que hacer algo. Y hubo un jaleo tan grande al cabo de 2 años, pues que Pablo ya tuvo que salirse de la ciudad de Éfeso. Pero bueno, cuando él se va, delega al cargo de otras personas. Y estuvo pastoreando esa iglesia de Éfeso, Timoteo. Por ejemplo, cuando le encarga a Timoteo que cuide de la grey, le encarga esa iglesia de Éfeso. Y es interesante que al final de su carrera de Pablo, no le delega su apostolado a Timoteo, sino que a Timoteo lo pone y lo instituye como obispo o pastor. Lo digo porque como hay una corriente de falsa doctrina dentro del mundo evangélico, donde se considera el apóstol más como algo más importante que el pastorado, como si se pudiera transmitir el manto apostólico de uno a otro, y eso no está para nada en la Biblia. Él instituyó ahí a Timoteo. También en esa iglesia predicaron Priscila y Aquila. En esa iglesia predicó Apolos. O sea, han ido piezas, pero piezas duras, de las buenas. Entonces, es una iglesia que ha prosperado muchísimo, que ha crecido muchísimo, que ha trabajado un montón, hasta tal punto que han sido capaces pues, de revolucionar una ciudad de tantos habitantes. Una iglesia. Eso ha sido impresionante. Y reciben una carta de parte de Dios a través de su ex pastor, el discípulo amado, el discípulo Juan. ¿Qué es lo que le dice? Entonces lo vamos a leer en Apocalipsis 2. A la iglesia de Éfeso le dice lo siguiente: te escribo para comunicarte un mensaje del que anda en medio de las iglesias y sostiene a sus pastores en la mano derecha. Él te manda a decir esto: estoy al tanto de la obra que realizas. Me he fijado en tu duro trabajo, en la paciencia que tienes y en que no toleras el pecado en los miembros de tu iglesia. Sé que has examinado cuidadosamente a los que se llaman apóstoles y no lo son, y te has dado cuenta de sus mentiras. Sé que has sufrido por mi causa pacientemente y sin claudicar. Sin embargo, hay algo malo en ti. Ya no me amas como al principio. ¿Recuerdas los días de tu primer amor? Qué diferente eras. Si no te arrepientes y trabajas como lo hacías antes, vendré y quitaré tu candelero del lugar que ocupa entre las iglesias. Pero hay algo bueno en ti. Aborreces tanto como yo las obras de los nicolaitas. El que pueda oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los vencedores daré a comer del fruto del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Hasta aquí la lectura. Vemos que Dios está al tanto de toda la obra que habían realizado. Cuando reciben esta carta, sería entre el año 90-94 de nuestra era. Es decir, unos 60 años después de que Cristo haya resucitado. O sea, bastantes años después de que Pablo haya fundado la iglesia. Ya habían pasado años. Era una iglesia que estaba funcionando, que hacían muchas cosas. Y a Dios no se le escapa nada. Dice, yo estoy al tanto de todo lo que tú haces. Me he fijado en tu duro trabajo. Sé que estás trabajando duro por la obra, por amor al Evangelio. Es algo que Dios reconoce. Y hay un peligro a veces cuando uno se enfoca tanto en la obra, que puede descuidar de su relación con Dios. Entonces, Dios ahí le está diciendo, yo sé que estás trabajando duro,
yo sé lo duro que es, me he fijado en todo esto, sé que tiene mucha paciencia, porque vivir en una ciudad así no es fácil. Ser cristiano en una ciudad así no es fácil. Yo ahora pues tengo unos colegas ahí en el trabajo y me doy cuenta un poco más en qué mundo vivimos. O sea, es impresionante. El nivel de diálogos, de conversación, de palabras que salen constantemente. Es duro mantener tu luz encendida y no contaminarte con nada de todo lo que oyes. Era una iglesia que no toleraba el pecado dentro de su iglesia. Si sabían que alguien estaba viviendo en pecado, pues lo amonestaban, tomaban medidas. Es decir, le daba realmente peso, se lo tomaba muy en serio. Sé que has examinado cuidadosamente a los que se llaman apóstoles y no lo son y los has llamado mentirosos. ¿Te has dado cuenta de sus mentiras? Entonces, hoy en día hay tanto apóstol falso, tanto apóstol que lo que quieren es hacer mega iglesias. Y a veces uno cree que, bueno, esta iglesia es una bendición de Dios. Hay 10.000 miembros, 20.000 miembros. A Dios le da igual la cantidad de miembros. Hay pastores para 10 personas, pastores para 50, para 100, para 10.000. Pero hay movimientos que se están moviendo. Hay una iglesia en el Ecuador, ya por daros un ejemplo, donde tienen el cajero del banco ahí al lado del púlpito. Entonces hacen un llamado: necesitamos tanto dinero para extender la obra de Dios, o sea, extender sus bolsillos personales. Y como seguramente no tienes tu dinero ahí contigo y tal, pues puedes venir y estás a tiempo, hermano, y tú siembra en la obra y verás cómo Dios te va a multiplicar lo que tienes. Y claro, hay hermanos que dicen: es que yo no tengo dinero. Tú tranquilo, que hay una oficina aquí, una sucursal del banco, hacemos un crédito y ya lo irás pagando. Pero mientras tanto, ese dinero ingresa en la cuenta, en las arcas de la iglesia. Y eso dentro del mundo evangélico está pasando. Y cuando leo esto me parece tan actual. En la época de cuando se tuvo que ir Pablo, en esos momentos, cuando se iba Pablo hasta que llegara Timoteo, hasta que llegara Apolos, pues ¡pum!, iban llegando falsos apóstoles. ¿Por qué? Ahí se movía mucho dinero. Era una iglesia muy poderosa, no era cualquier cosa. Y verás que los apóstoles, los autoproclamados apóstoles, siempre aparecen en las iglesias establecidas y ya grandes, que funcionan bien. Nunca se van a presentar ahí en una obra que empieza. Ellos tampoco van a ir a abrir una obra. Cuando vemos que los apóstoles lo que hicieron es ir y esparcir el evangelio ahí a todas partes donde han ido, no tiene nada que ver con lo que vemos hoy en día. Pues ellos decían: no, tú no eres de Dios. Garrotazo, pum. Sin simpatías, porque son como lobos rapaces. Si tú tienes ovejas y viene un lobo, ¿tú qué vas a hacer? ¿A dialogar con el lobo? Coge el palo y le da una buena, que se vaya por ahí. Es lo que hacía mi tío con su rebaño. Pero increíble que con tanta paciencia, con todo lo que ha sufrido esta iglesia, viene un pero. ¿Sabes? Ese pero, cuando te elogian, te dicen: mira, tú estás haciendo las cosas bien, tal y cual, estamos contentos, pero, y tú ya se te viene el mundo abajo. Y es lo que le pasó a esta iglesia de Éfeso. Vamos a ver, ¿qué ha pasado? Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Balde de agua fría. ¿Cómo que perdí mi primer amor? Pero mira todo lo que yo... Sí, te lo acabo de mencionar. Reconozco todo lo que tú haces. Sé lo que estás haciendo. Lo sé. Pero has perdido la esencia. La esencia de la vida cristiana. La esencia de lo que puede mantener tu llama viva. Has perdido tu primer amor. Y el primer amor, cuando vemos a Pablo que llega a Éfeso, pues profetizaban, hablaban en lenguas, están llenos del Espíritu Santo, y hasta incluso en ese capítulo nos dice que otros vieron y quisieron imitar.
Y entonces se acercaron a un endemoniado en esa ciudad de Éfeso y le dicen, mira, por el Dios que proclama Pablo, espíritus malos, os echamos fuera. Y los espíritus le responden a los hermanos Esceva. Dice, a Pablo sabemos quién es y lo conocemos, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y le dieron una paliza a esos mangantes que se fueron desnudos. Entonces, había algo especial. Cuando el Evangelio crecía, todos los que se convertían iban metiendo y quemando todas sus obras literarias de magia, de ocultismo, de ciencia de ocultismo, objetos dedicados a los dioses, por un total de un valor de 50.000 denarios. Un denario es el valor de un jornal, de un día. O sea, es un valor impresionante. Y claro, los no cristianos miran eso y dicen, pero ¿cómo hacen eso? Si hay mucha pasta ahí metida y lo queman. Claro, porque en ese fuego, en ese primer amor, les daba igual. Dice, esto me aleja de Dios, no lo quiero. Esto fuera, que no me comprometa nada de lo que yo tengo con mi relación con Dios. Y es lo que han hecho y es un poco lo que pasó y lo que puede pasar con los años. Cuando uno ya lleva una vida de cristiano de ciertos años, pues ese fuego, ese entusiasmo de los inicios, pues parece que se va menguando, que se va apagando un poquillo. Ya nos vamos acostumbrando a vivir una vida cristiana casi religiosa, con unos principios claros, con unos principios morales que sabemos que lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, pero el primer amor, ¿dónde está? ¿Quién está enamorado aquí alguna vez en la vida? ¿Algunos? ¿Por aquí, por aquí? Vale. Pues yo pensaba que iba a haber más manos. Bueno, los demás no se atrevieron a levantar la mano. ¿Qué pasa cuando estás enamorado? Es que te entra mariposica, ¿no? Una mariposita por aquí el estómago, te sudan las manos, estás nervioso, ¿no? Estás pensando constantemente en la otra persona. Es como una obsesión. Dice, estoy en el trabajo, pero pienso en la otra persona. Estoy comiendo, pero pienso en la otra persona. Me levanto a las 4 de la mañana, digo, jorín, aún faltan 4 horas para que la vea, ¿será posible? Y ya perdiste el sueño. Pierde el apetito y de todo. Eso es el primer amor. Y bueno, me decía Loida, cuando salíamos de novios, cuando la miraba, me dice, parece que tiene una cara de tonto. Y yo digo, bueno, lo siento. Así que nada, así que ahora la miro así cuando duerme, para que no me diga eso otra vez. Y igual pues acaba Dios pues con otra buena cosa que tenían. Dice, sé que tú aborreces algo que yo también aborrezco. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? Pues ¿sabéis qué? Como dentro de 2 iglesias se vuelve a hablar en más detalle de los nicolaitas, ahí hablaremos de los nicolaitas. ¿Quiénes eran ellos? Esta vez no los voy a mencionar, solo voy a mencionar un detallito, que en una de las bases fundamentales de los nicolaitas se fundó el catolicismo. Es decir, en la jerarquía de clases dentro de la iglesia. Ellos querían que hubiese el superapóstol, el gran pastor principal, los pastores, los diáconos, lo tal, lo cual. Y entonces el catolicismo ha copiado de ahí. Y así ya pues tienen el papa, el clérigo, el arzobispo, el cardenal, los curas, los monaguillos y etcétera. Y eso es algo que Dios aborrece. Lo dejamos ahí y dentro de cuando toque la iglesia dentro de 2 domingos que me toque, pues ya hablaremos más en detalle de los nicolaitas. Aquí sigue diciendo, el que pueda oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los vencedores le daré a comer del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El fruto del árbol de la vida. ¿Qué árbol es ese? ¿Os recuerdan de algo? Está en el Génesis. Y lo volvemos a ver aquí en el Apocalipsis. Es impresionante que empieza como termina. ¿Qué función tenía ese árbol? La inmortalidad. El vivir eternamente. Adán y Eva comieron del otro árbol, el de la ciencia del bien y del mal. Y por causa de ello tuvieron conciencia de pecado. Entonces
Dios se habló entre sí mismo, entre los tres, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, ha dicho, tenemos que preservar esto, no es bueno que sigan aquí en el jardín, porque como le echen mano al árbol, van a vivir eternamente. Así que los expulsó del jardín. Y ese árbol ha sido, trasladado al cielo. Está ahí. Así como ese fruto da vida eterna constantemente, también ese árbol es eterno y dura por los siglos de los siglos. En otros pasajes habla de este árbol que cada mes da un fruto diferente, especial. Ya lo iremos viendo en detalle cuando lleguemos a los textos que nos hablan de este árbol. Pero aquí nos habla de una cosa importante, a los vencedores. Nos habla de vencer. Y la vida cristiana no se trata de hacer una oración de fe alguna vez en tu vida, de apuntar la fecha en una hojita y que cuando Dios te llame a su santa gloria te diga, bueno, ¿y tu vida? Y sacas tu tarjeta, mira, hace 42 años hice una oración de fe. Bueno, y a partir de ahí, ¿cómo fue nuestra relación? Porque no sé bien quién eres. Muchos dirán, Señor, en tu nombre hemos hecho muchas cosas. En los evangelios está. En tu nombre hemos sanado enfermos, hemos expulsado demonios, hemos hecho de todo. Lo que le pasaba a los efesos. Hacían de todo, muchas obras, duro trabajo, mucha paciencia. Y Dios les contesta, no os conozco. Es que no sé, lo siento, es que no sé ni quiénes sois. Es impresionante, ¿no? Él que lo sabe todo y conoce todo, que pueda contestar de esa forma tan drástica, no os conozco. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿La relación o las obras? ¿El duro trabajo, el servir o la relación con Dios? Aquí está muy claro, porque está claro que una cosa conlleva a la otra. Si yo trabajo para Dios, pero no tengo esa clase de relación con Dios, es volver a ese primer amor, me voy a quemar, me voy a hartar, me voy a cansar, me voy a quejar, decir, ahora hay que hacer esto, hay que, la ventana 414, estos chiquillos me ponen de los nervios. Cuánta paciencia hay que tener. Pero si tú tienes esa clase de relación con Dios, estás ahí sirviendo y así como es en ese primer amor donde estás pensando constantemente en el enamorado, en la enamorada, ¿cuántas veces pienso en Dios durante el día? ¿Cuántas veces me comunico con Él? ¿Lo hago constantemente? Pierdo los nervios, me suenan las tripas cuando pienso, qué bien Dios, porque estamos juntos, qué bien que me acompañas, qué bien que a pesar de las tribulaciones, menos mal que te tengo a ti. Realmente todo lo demás sobra, pero gracias a ti yo puedo mantenerme de pie. Y aquí, a pesar de ser una iglesia tan importante, tan influyente, con tanta pasta, porque ha enviado a muchos misioneros, a muchos predicadores, al resto de la Asia, porque hasta la otra punta de la Asia oyeron de ellos, oyeron de su dedicación, de su fe. Pero Cristo dice, mira, soy capaz de quitar ese candelabro de su lugar si no te arrepientes. A mí me da igual que tú seas millonario, que tenga 20.000 miembros. Pero como no vuelva al primer amor, quitaré ese testimonio de su lugar. Él mantiene las estrellas en su mano, Él se pasea en medio de los candelabros de las iglesias y Él decide qué iglesia seguirá permaneciendo abierta y cuál iglesia cerrará. A veces cuando cierran iglesias pensamos, mira, qué mala suerte. Pero me hace pensar también desde este otro punto de vista, donde Dios permite las cosas y no sabemos el trasfondo de las iglesias que cierran, por qué cerraron. Si cierran para que haya persecución y se expanda el Evangelio, muy bien. Pero si se cierran sin ton ni son y que la fe de los que estaban ahí se muere, pues es el resultado de lo que había. Quiero terminar con el famoso texto de 1 Corintios 13. Que nos habla de cómo es el amor. Primero Corintios 13 dice, si yo tuviera el don de hablar en lenguas extrañas,
si pudiera hablar en cualquier idioma celestial o terrenal y no sintiera amor hacia los demás, lo único que haría sería ruido. Si tuviera el don de profecía, si supiera lo que va a suceder en el futuro, si supiera absolutamente de todo y no sintiera amor hacia los demás, ¿de qué me serviría? Si tuviera una fe tan grande que al pronunciar una palabra los montes cambiaran de lugar, de nada serviría sin amor. Si entregara a los pobres hasta el último bien terrenal que poseyera, si me quemaran vivo por predicar el Evangelio y no tuviera amor, de nada me serviría. El amor es paciente, es benigno, el amor no es celoso ni envidioso, el amor no es presumido ni orgulloso, no es arrogante, no es egoísta, no es grosero, no trata de salirse siempre con la suya, no es irritable ni quisquilloso, no guarda rencor, no le gustan las injusticias y se regocija cuando triunfa la verdad. El que ama es fiel a ese amor, le cueste lo que le cueste, siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor y la defiende con firmeza. Un día se dejará de profetizar, de hablar en lenguas y el saber ya no será necesario, pero siempre existirá el amor. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso, ahí en Turquía? Es verdad que hoy en día es un país musulmán, pero no lo fue así al inicio. Dios eligió 7 iglesias en medio de Asia, pero en toda esa zona había 1000 ciudades y eligió esas 7. Y representa pues la iglesia primitiva, representa los 100 primeros años de la iglesia donde se dedicaron muchísimo a muchas labores, pero habían descuidado la esencia. Ese candelabro de Éfeso fue quitado. Algunos siglos más tarde llegaron los mongolos de Mongolia, arrasaron con todo. Como se diga, los de Mongolia, ¿cómo se dicen? ¿Mongoles? ¿Los mongoles? Como veía caras raras, digo, habré metido la pata en algo. Pues arrasaron con todo. No queda ni ciudad, ni testimonio, nada de nada. No, ni han reconstruido la ciudad. Si buscáis en internet lo que queda hoy en día de la ciudad de Éfeso, del famoso templo de la diosa Diana, solo queda un pilar de los 127 pilares que hacían, todo en ruinas, piedras, escombros, por aquí, por allá, solo historia. Es gracias a los escritos que sabemos que han existido. Una ciudad tan grande, con más de 500.000 de habitantes, que podía haber prosperado, y para Juan era duro escribir esa carta a su propia iglesia. Y es que tenemos que empezar por nuestra propia casa, por nuestro propio corazón, por nuestra propia vida. Es muy fácil apuntar con el dedo, muy fácil apuntar hacia los demás. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, y cuanto más nos miramos, más tendremos conciencia que mejor, en vez de apuntar, me guardo mi mano en el bolsillo y me pongo a cuentas con Dios. En vez de apuntar, me daré cuenta que he perdido también ese primer amor, que cuando salgo de aquí no sigo con esa conexión, vuelvo a mis problemas, vuelvo a mis luchas, vuelvo a mi realidad. Eso es parte de perder el primer amor, porque si tú estás enamorado, te da igual que tengas problemas, que tengas la situación que tengas, pero sigue eso vivo, sigue palpitando el corazón. Que no nos tenga que decir Dios, ¿cómo has caído? ¿Cómo has caído? Las obras no salvan, pero la relación con Dios sí. Así que miremos si hemos caído de ese enamoramiento, si hemos perdido de esa esencia. Volvamos a la memoria de esos primeros días, cuando habíamos aceptado a Cristo, y no vivamos de los recuerdos del pasado. El pasado en el pasado, pero ¿y hoy? ¿Y mañana? ¿Y en el futuro? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo la trabajo? ¿Cómo la desarrollo? Cristo está siempre ahí esperando a que volvamos a Él. Él no echa fuera a nadie que se acerque a Él, y menos
a un hijo suyo que tiene el corazón enfriado, que tiene su espíritu apagado, Él lo puede reavivar, pero depende de ti. El candelabro, eres tú que le tienes que meter el combustible, el aceite. Eso Él no lo puede hacer, porque Él ya lo ha hecho todo. No olvidemos que el que se presentó a Juan tenía en la otra mano unas llaves especiales, las llaves de la muerte y del infierno. Pensamos que el diablo tiene el imperio del infierno, pero es Dios, es Cristo que tiene las llaves del infierno. Él respeta tanto la voluntad de las personas que aquel que ha decidido ir al infierno, Él no va a ir ahí a rescatar a nadie. Él no es un ladrón. Dice, no, esas almas no me pertenecen, no puedo ir a recogerlas, no puedo ir a salvarlas, aunque estén desde allí clamando, porque ya tienen un dueño que han elegido aquí en vida. Si tú no conoces a Dios, estás a tiempo todavía de poder tener ese encuentro, aceptando y reconociendo tu condición como pecador. Que las circunstancias de la vida han hecho que seas quien seas, muy bien, no te vamos a quitar la razón, pero ante Dios no hay excusa de nuestra propia maldad, lo que hay en nuestro corazón. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de gracia. Si hay una persona que aún no ha tomado esa decisión, hoy es el tiempo para que el día de mañana, cuando te presentes delante de ese Cristo con los ojos de fuego, con los pies de bronce bruñido en fuego, con esa majestuosidad, con ese rostro que resplandece más que el sol, te mire y te escanee, no tengas miedo, sino que puedas correr a sus brazos y abrazarlo y decirle, yo te he aceptado como mi Salvador y mi Señor. Y él dice, muy bien, mi sangre hace que yo no vea nada, ningún pecado en tu vida. Y si eres un hijo suyo, no pierdas más el tiempo, vuelve a Él, que vuelva ese fuego. Si tienes las brasas del carbón medio apagadas, vuelve a echarle un poco de aire, se volverán a encender. Donde hay cenizas, hubo un fuego en una época. Volvamos a ese momento, cuando empezó a apagarse ese fuego, para que no sigamos viviendo atareados y atareados, sino que realmente sirvamos con sentido, con propósito, que lo que hagamos por Dios sea motivado por el amor, y no por la presión, y no solo por